¿Te has preguntado cómo viven los famosos en Miami? Ahora tienes la oportunidad de descubrirlo gracias a Jordi Toms, donde podrás curiosear cómo son las lujosas mansiones y quiénes habitan en la famosa isla de las celebridades. El recorrido comenzará en Bayside, uno de los puntos más icónicos de la ciudad. No te lo pierdas y únete al tour de Jordi Toms en Miami. Hola chicos, estamos aquí en Bayside, en el Downtown Miami. Y hoy, específicamente hoy, vamos a hacer algo diferente. Pero voy a dejar que sea mi esposa Lola que explique a dónde vamos. Así que le pregunto a ella, Lola, ¿a dónde vamos? Vamos a hacer un recorrido por la bahía y ver las casas de los famosos. A tener mucha envidia de la buena. Bueno, no tan buena. Así que quédate hasta el final del video para que veas si realmente vale la pena. Es un video que es un viaje que siempre yo he querido hacerlo desde pequeñito y lo vamos a hacer ahora. Así que quédate hasta el final para ver si... No, ya está cogida por mí. Así que nada, quédate al final para que me digas si te gustó o no el video. Estamos saliendo del puerto de Bayside, en Miami, rumbo al primer destino. El icónico penthouse de David Beckham. Mientras avanzamos, no puedo dejar de mencionar que las vistas y el ambiente de lujo y riqueza se respiran por todas partes. Aquí estamos en el famoso edificio Scorpion, hogar del penthouse del mismísimo David Beckham. El puente de Venecia en Miami conecta las islas de Venetian, en la bahía de Biscayne, con el centro de Miami y Miami Beach. Es parte de la Venetian Causeway, una vía histórica y pintoresca construida en 1926 que ofrece vistas espectaculares del agua y el horizonte. Aquí vemos la casa de Antonio Banderas, conocido por su icónico papel en la película El Zorro y por dar vida al querido personaje del burro en Shrek. Y aquí tenemos la casa del legendario Jackie Chan. Si te animas a quedarte, prepara la billetera. Son solo $7,000 por noche. Pero ojo, el vecino es nada menos que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. ¿Te atreverías a pasar la noche rodeado de tanto poder? Así es, justo al lado, esta casa que ves es de Mark Zuckerberg. Vaya vecindario. Y ahora miren la casa del famoso boxeador Floyd Mayweather. ¿Quién lo iba a decir? Después de tantos tortazos en el ring, terminó con una casa como esta. Pero no todos son tortazos. Miren aquí la casa de la reina de la salsa, la inolvidable Celia Cruz. La música y la fiesta están garantizadas. Si seguimos con los íconos de la música, les cuento que Celia Cruz tenía de vecino al mismísimo Ricky Martin. La vida loca en persona. Y sí, en su cúpula, justo arriba, tiene su propio jacuzzi. La isla que vemos frente a nosotros se llama Isla Palma, y el dueño total era nada menos que Al Capone. El infame gángster se mudó a Miami en la década de 1920, buscando escapar del frío de Chicago y disfrutar de un clima más cálido. Compró esta isla para tener un refugio privado y lujoso, donde relajarse lejos de las tensiones de su vida criminal. Una verdadera fortaleza tropical. Ahora vemos un barco que no tengo idea de a quién pertenece, pero me da una envidia tremenda ver cómo saltan al mar en su vida de lujo. Quisiera estar en su lugar. Pero bueno, sigamos adelante, que ahora llegamos a la casa de Puff Daddy, rodeada de árboles para mantener su privacidad. Esta casa pertenece al cantante de cantantes, al padre de la música, al más grande que ha dado la música, Julio Iglesias. Sí, el favorito de Jordi Toms, un verdadero icono que ha dejado su huella en cada rincón de la música mundial. Una casa digna de su leyenda. Y el tío Julito tiene de vecina nada más y nada menos que a Jennifer López. Una vecindad de estrellas que brilla con luz propia. Ya sé lo que estás pensando, pero no. Ellos no son famosos. Lo que realmente tienen es que estar hartos de que siempre les pase el barquito enfrente. Ahora vemos la mansión más grande y costosa de las islas. Lo que vemos frente a nosotros no es la casa en sí, sino el invernadero.
Esta propiedad pertenece a Philip Frost, el doctor. Frost, famoso por ser un destacado empresario y filántropo en el mundo de la biomedicina. Su fortuna se ha construido a partir de innovaciones en tratamientos médicos y su generosa contribución a la investigación científica. Una verdadera fortaleza de lujo y éxito. Como vecino del doctor, Frost solía tener a nada menos que a Frank Sinatra. Ahora la casa es propiedad de Nancy Sinatra. Imagina vivir al lado de la leyenda de la música en esta impresionante casa de Miami. Esta es la casa de Stuart Miller, el dueño de la constructora más grande de todo Estados Unidos. Una residencia tan impresionante como su imperio en la construcción. Esta es la casa de Jackie O'Neill, una residencia que seguro refleja su estilo y elegancia únicos. Claro que sí. Aquí estamos frente a la casa de Rihanna, la misma estrella detrás de la canción Diamantes, un lugar tan brillante como su música. ¿Ya viste el edificio del Escorpión, donde vivía David Beckham? Pues esta es la otra casa del tío David. ¿Qué te parece? ¿Cuál te gusta más? ¿El moderno edificio del Escorpión o esta otra residencia? Estoy curioso por saber tu opinión. ¿Recuerdas a Miami Sound Machine? Pues esta es la casa de Gloria y Emilio Estefan, un verdadero paraíso tropical para los reyes de la música latina. ¿Recuerdas la escena de fumigación en Bad Boys con Will Smith? Pues esa escena se filmó aquí, en esta casa, una ubicación icónica para una de las escenas más memorables de la película. Como casas nos despedimos con esta casa de $7 millones. Sí, ya nos regresamos de nuevo al Bayside, al puerto de salida. Pero antes de eso, vamos a pasar por la isla de Fisher Island. Es una isla sumamente exclusiva, que es la que estamos viendo de frente. Aquí llegas o en helicóptero o en bote, así que ya sabes el estilo de vida y lo que cuesta vivir ahí. O sea que aquí está la crème de la crème. Así que de vuelta al puerto de Bayside nos pasan todos los botes, como este que por cierto se enamoró de la rubia que tenía enfrente. Hasta, sí, besito y todo le tiró. Pero bueno, cada vez que pasaba un barco de esos, el bote en el que íbamos se movía de tal manera que casi nos íbamos a salir por la borda. Pero bueno, creo que eso es parte realmente ya del edificio, de la vuelta. Así que ahora nos encontramos con el edificio Aston Martin. Dicen que si te compras el penthouse, te regalan un Aston Martin. Y por supuesto, un edificio de ocupa bastante artístico. Las vistas y el skyline que te ofrece Brickell es simplemente espectacular. Así que sí, disfrutamos mucho las vistas y sobre todo la vuelta. ¿Y tú, te animas? Make him